Tenemos una serie de preguntas. La idea era en este momento que ustedes hicieran sus preguntas y yo, si tengo la respuesta, se la daré y si no, pues, no sé, pues oraremos, ¿no? Hay preguntas que tienen respuesta, pero no aquí y ahora, ¿verdad? Hay cosas que tal vez no entendemos en su totalidad. La Biblia nos dice que tenemos que estar siempre preparados, es un mandamiento bíblico, y más a los que se dedican a servir a Dios a tiempo completo, como es mi caso, ¿no? Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso es un mandamiento bíblico. No hay nada peor que un siervo de Dios que no se prepare, que no haya estudiado. Entonces, ¿qué va a compartir? ¿Qué va a enseñar? Y saben, se nota el que sabe y el que no sabe. Se notan el que se ha preparado o no se ha preparado. Y entonces, ¿quiénes son los que sufren la falta de preparación de los obreros? Pues las ovejas. Las ovejas no comen buen pasto y entonces, pues ahí viene después, pues tantas problemas y dificultades que ocurren, ¿no? Así que con la palabra de Dios en la mano, que la tengo aquí, yo intentaré, si está la respuesta en la Biblia, darle respuesta, y si se trata de una especie de opinión personal, pues bueno, intentaré ceñirme lo más posible a la Biblia para que lo que prevalezca sea siempre la palabra de Dios y no la palabra del hombre. Si a usted no le gusta una respuesta de la palabra de Dios, se pelea con Dios. Se pelea con David, con Moisés, con Pablo, con Pedro, con Santiago, con el que usted quiera. Y si le agrada la respuesta, pues dele gloria a Dios, porque al fin y al cabo el que le está respondiendo es el Señor, a través de su palabra, ¿sí? Así que ya estamos preparados, ya tenemos aquí las preguntas que nuestro hermano nos va a leer. Y escuchemos la primera entonces. Adelante, hermano. Amén. Pastor, ¿a qué se refiere en Apocalipsis 2:17, que dice que nos dará un nuevo nombre, el cual nadie conoce, sino el que lo recibe? Pues exactamente a eso se refiere. El Señor a cada una de las iglesias del Apocalipsis le decía que si lograban vencer y mantenerse firmes hasta el final, les daría una recompensa. Cada iglesia, cada miembro de estas respectivas iglesias, las 7 que se mencionan ahí, iba a recibir una recompensa diferente. Y en este caso, en la capítulo 2, ¿me dijiste verso? Capítulo 2, 17. En el capítulo 2, verso 17, es la recompensa que concretamente se refiere al Señor a la iglesia de Pérgamo. Y dice efectivamente que el Señor le dará, al que venciere le daría a comer del maná escondido, le daría una piedrecita blanca en la cual hay escrita un nombre que solamente conoce el que lo recibe. Bueno, el sumo sacerdote, para ampliar un poco la respuesta, ¿no? El sumo sacerdote llevaba aquí dentro del efod. El efod tenía el efod y luego tenía el pectoral, que era donde llevaba las 12 piedras con los 12 nombres de las tribus de Israel. Dentro del pectoral llevaba una bolsita. Algunos calculan o algunos opinan que eran 2 piedras que se utilizaban cuando se necesitaba una respuesta inmediata, una respuesta rápida. No hay tiempo para esperar, entonces un sí o un no. Algunos creen que eran como 2 piedras, una blanca y una negra. Señor, voy a la guerra. Piedra blanca sí, piedra negra no. Señor, me van a matar. Piedra blanca o piedra negra. Señor, me quedo o me voy. Entonces, ¿cuántas veces en la Biblia vemos que decían, acercadme el efod, acercadme, ¿verdad?, para una respuesta rápida? David lo hizo en varias ocasiones. No había tiempo para ayunar y orar 40 días, sino que se necesitaba una respuesta rápida. Y entonces se recurría a eso, a esas piedras que llevaba oculta el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, en el efod. Era a la que se refiere el Señor en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, cuando habla de que los que venzan, los vencedores, los que lleguen al final a la meta, se le dará una piedrecita blanca, ¿verdad? Porque Él es el sí y amén, dice la palabra, con un nombre nuevo. El nombre identifica a la persona, evidentemente. Tú si te llamas Carlos, si te llaman Roberto, no prestas atención porque no es tu nombre. En la Biblia el nombre es algo muy, muy importante. Prueba de ello, que el mismo Dios recibe muchos nombres. El mismo Señor Jesucristo recibe muchísimos nombres. Y el Espíritu Santo también un montón de nombres. Hasta el mismísimo Satanás recibe muchísimos nombres, tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento. La primera obligación, el primer trabajo del hombre fue precisamente ponerle nombre a los animales, porque el nombre es la esencia. Si yo digo, voy a beber un vaso de agua, bueno, todos saben lo que voy a hacer, pero si digo voy a beber un vaso de H2O, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el agua tiene una composición química, ¿verdad? Tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Entonces, todo en la vida tiene una esencia. Dios tiene una esencia, los animales tienen una esencia, todo tiene una esencia, y lo que se hacía es que el nombre, digamos que descubría o nos hablaba de la esencia de la persona o de la cosa. Por ejemplo, he dicho en muchas ocasiones que es muy interesante el estudio de los nombres en la Biblia, tanto de los hombres, las mujeres, los países, los pueblos, por qué Dios le cambiaba el nombre a una persona, qué tiene que ver que se llamara Abraham o Abraham, Sarai o Sara, Jacob o Israel. Bueno, pues todo eso tiene una explicación muy interesante. Incluso el nombre Israel se estudia letra a letra. El nombre Israel es la letra Yod, Shin o Sin, Resh, Aleph, Lamed. Cada una de las letras representa y significa algo muy interesante, ¿no? Entonces los nombres hablan acerca de la esencia de la persona o del animal o de la cosa. Al perro en hebreo se le llama Kelev, que es la unión de dos palabras, Kol, Lev. Kol significa todo, Lev significa corazón. Entonces el perro se le llama en hebreo todo corazón, ¿vale? Pero hay personas que también se llaman no Kelev, sino Caleb, para diferenciarlo del perro. Pero Caleb también significa todo corazón. Entonces cada nombre significa algo, y por eso la Biblia da tantos nombres, y probablemente tu nombre no coincida con la esencia tuya como persona. Entonces, cuando lleguemos a la presencia del Señor, dice la Biblia 1 Corintios 13, ahora vemos por espejo oscuramente, mas cuando lleguemos a su presencia conoceré lo que eran parte, Dios nos revelará la esencia de nuestro ser con ese nombre nuevo que Él nos dará. Y ya para terminar, porque si no cada respuesta va a ser un estudio bíblico, cada nombre tiene un valor numérico. Y hay valores numéricos que representan otras cosas. Entonces, por eso, si estudias y analizas en hebreo las letras del nombre Abraham y del nombre Abraham, te das cuenta que al añadirle una letra más del nombre de Dios, su valor como persona aumentó, porque cada letra tiene un valor numérico y automáticamente se convirtió en un ser productivo, padre de multitudes. En fin, es una cosa que a mí me gusta mucho. Y en hebreo se utiliza mucho la combinación de diferentes nombres para crear un concepto nuevo. Por ejemplo, cielos en la Biblia siempre es plural. No hay cielo en singular. Como tampoco existe la palabra vida en español, en inglés, no sé en inglés, pero en español tenemos vida y vidas en plural. En hebreo no existe vida en singular. Siempre son vidas porque existen diferentes vidas. La palabra cielos es la combinación de hashamayim, que significa agua, agua y fuego. Y el agua y el fuego forman un concepto nuevo que es los cielos. Entonces, para que haya fuego tiene que haber oxígeno. Luego Dios está creando el oxígeno. Y para que haya agua tiene que haber hidrógeno y oxígeno. Entonces Dios está creando elementos químicos, no solamente materia, sino va mucho más allá simplemente de lo que leemos. Pero bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Pero es un estudio muy bonito, ¿eh? Y es una lástima, y es una lástima que en nuestras Biblias le hayan cambiado a muchos libros el nombre original. Es una lástima. Porque el nombre del libro también significa algo. Y al quitarle el nombre, el nombre verdadero del libro que leemos en la Biblia, te pierdes el significado de lo que vas a leer. Entonces, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números, son nombres que no tienen nada que ver con el original, como la palabra testamento. Dios no hace testamento, pero bueno, lo dejamos ahí. Amén. La hermana Ramona Puebla pregunta, solo me gustaría saber que me ayudara a entender el versículo en Primera de Reyes, capítulo 22, del versículo 19 al 23, por favor. Muchas gracias. Primera de Reyes 22. 22, capítulo 22, versículo 19 al 23. El capítulo 22 de Primera de Reyes, habla de la profecía del profeta Micaías cuando le consulta completamente el rey Acab. Ustedes saben que había ahí una alianza, el norte y el sur estaban peleados, Israel era el norte, 10 tribus, el sur eran 2 tribus, Benjamín y Judá,
pero hay un momento en el que estos dos reyes se quieren unir y entonces llaman a una serie de profetas y todos los profetas le profetizan al rey lo que el rey quiere oír, ¿verdad? Porque si no se jugaban la vida. Si al rey le decías que todo le iba a ir mal, probablemente te cortaba la cabeza. Pero es que un verdadero profeta, un verdadero exponente de la palabra de Dios, pues tiene que predicar lo que Dios le diga, no lo que la gente quiere oír. Y en este caso, cuando convocan a todos los reyes, Micaías, pues le da una respuesta completamente diferente a la que el rey Acab, que fue el peor rey de todos, dicho sea de paso, quería consultar. Ahora, ahí hay una intervención del mundo espiritual. El que controla el mundo espiritual es el Señor, ¿vale? El mundo espiritual, según la palabra de Dios, está dividido en dos. Hay una parte, digamos, de tinieblas, cuyo líder o jefe o cabeza es Satanás, el padre de mentira, y luego está el Señor, nuestro Dios, que fue el creador, ¿verdad? El creador de la luz. La Biblia nos habla de ángeles, de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad contra las regiones celestes, serafines, querubines, etcétera, etcétera. El mundo espiritual es tremendamente amplio, muy bien organizado, muy bien estructurado. Cada uno sabe la función que tiene que cumplir y es un estudio tremendamente también interesante, ¿no? Ver que los ángeles aparecen desde el primer libro de la Biblia hasta el último. El mundo espiritual va en consonancia, va en línea con el natural. Al fin y al cabo, el mundo natural es un reflejo del espiritual, realmente, ¿no? Y el mundo que va a permanecer es el espiritual, no el natural, que va a ser totalmente destruido y desaparecido, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo hay un momento en el que tienen que intervenir parte del mundo espiritual con permiso de Dios. Satanás y los demonios no pueden hacer lo que les dé la gana. Algunas personas piensan que Satanás campa a sus anchas y puede hacer lo que quiera. No, señor. Satanás ni es omnipotente, ni es omnisciente, ni es omnipresente. No puede estar en todas partes, en todo el tiempo, no sabe todas las cosas, no lo puede todo, solamente nuestro Dios. Satanás es un ser limitado, es un ser creado, ¿verdad? Es un ser que tiene que pedir permiso a su creador para hacer ciertas y determinadas cosas. Y aquí vemos una intervención del mundo espiritual con permiso de Dios para alcanzar unos objetivos que, leyendo el contexto del capítulo 22 de Primera de Reyes, ustedes pueden ver qué es lo que el Señor quería que sucediera en esa batalla. Pero hay que leer todo el capítulo, ¿vale? Pero el capítulo 22 de Primera de Reyes refleja la realidad del mundo espiritual, ¿sí? Porque el mundo espiritual fue antes del natural. Primero Dios creó todo eso, aunque no lo dice en Génesis, y después creó todo lo visible, todo lo natural. Pero ambos reinos son reales y existen, evidentemente. Amén. Pastor, la hermana Ana pregunta, en Lucas capítulo 22, versículo 36, habla de que el que tiene bolsa y alforja, tómela y compre la espada. Pero en el capítulo 35 habla de cuando los manda a predicar a los apóstoles sin bolsa ni alforja. ¿Qué significa el 36, por favor? El 36 dice, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene una espada, venda su capa y compre una. Vamos a ver, las instrucciones del Señor Jesucristo no siempre fueron, no digo radicales, sino permanentes. En hebreo hay dos formas de decir la palabra no. Venda su capa y compre una. El mundo espiritual es real, ¿eh? Amén. El mundo espiritual es real. Ese era otro yo. Tenemos a alguien atrás, ¿verdad? No sé quién era ese, pero... No sé quién era, pero se parecía a mí, ¿no? En hebreo decía, hay dos formas de decir no. Uno es lo y otro es al. Se puede decir no de dos formas en hebreo. Al o lo. Al con la letra alef, no con ain, ¿vale? No la confundan, porque si no sería sobre. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre un no y otro? Que a veces Dios dice no, y ese no, que es el lo, permanece por el tiempo y en el espacio. Es no ahora, no mañana y no siempre. Y hay otras veces que Dios dice lo, al sería no, pero es un no circunstancial. No es ahora, pero tal vez mañana sí. ¿Me explico lo que quiero decir? No matarás. ¿Y el año que viene puedo? No, te he dicho que no matarás. Entonces, hay que a veces diferenciar en qué término se está hablando. Entonces, hay momentos en los que Dios le da a sus discípulos unas instrucciones, depende de las circunstancias. Y hay otros momentos en los que Dios da otras instrucciones, depende del momento, del lugar y de las circunstancias.
Entonces, vemos en la Biblia que a veces Dios le daba permiso a algunos para bajar a Egipto y a otros le decía, tú no vayas a Egipto. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Porque Dios es el que manda. Y Dios no clona a la gente, sino que es una relación personal e individual. Por lo tanto, hay momentos en los que el Señor le dijo a sus discípulos, no lleven esto, no hace falta que lleven nada. Tal vez sería un viaje de pocos días, de corta duración. Y hay otros momentos en los que Dios dice, si tienen esto o no tienen, cómprenla, lleven esto, esto y esto y esto. Si las instrucciones varían según el viaje, según el momento, según el lugar. Es como, en modo de broma, ¿no? Es el niño que tenía que hacer una redacción, un trabajo para el colegio y le dice a su papá, papá, una pregunta. Dime, hijo, la palabra viaje, nosotros decimos en español B y V, para que nos entendamos, ¿no? Ustedes se dicen B corta, B larga, algo así, ¿no? Entonces digo la B, ¿vale? De barco, y la V ¿de qué? No, de barca no, la barca va con B, hermano. ¿De quién? De vaca, ok, de vaca, vale. Depende de la vaca, dirían algunos. Su papá, entonces, el viaje, ¿cómo lo escribo? ¿Con la B grande, la B pequeña, B larga? Dice, bueno, depende, hijo. ¿Cómo depende? Si el viaje es muy largo, era bruto el padre, ¿no? Dice, lo escribe con B larga. Y si el viaje es cortito, lo pone con B corta. Ah. Y dice, papá, y si el viaje es de ida y vuelta, lo pone con doble B. Lo pone con doble B. Me explico. Entonces, a veces el Señor dice hoy una cosa y dentro de un mes dice otra, ¿verdad? Uno lo que tiene que estar es atento y saber qué es lo que el Señor nos está mandando en cada momento y en cada lugar. Si les dice, vayan a tal sitio y no hace falta que lleven doble ropa, ni alforja, ni comida, ni nada, bueno, es lo que nos dice hoy el Señor. Pero si mañana me dice, no, pero tienen que llevar comida, tienen que llevar abrigo, tienen que llevar esto, tienen que llevar lo otro, lo que hay que estar atento a lo que el Señor nos va trazando en cada momento, ¿no? ¿Verdad? El hermano Eddie pregunta, ¿de dónde se le conoce al séptimo día de la creación como el sábado? Bueno, pues que en la Biblia los días no tienen nombre. Nosotros tenemos, a cada día de la semana se le puso un nombre pagano. Digo pagano porque está basado en los astros. El día de la luna es el lunes, el martes el planeta Marte, miércoles Mercurio, jueves es Júpiter, viernes es Venus, el sábado era Saturno y el día Sunday, el día domingo, era el culto al sol. Eso en la Biblia no existe. En la Biblia es día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, Shabbat. La palabra Shabbat no significa sábado, se ha traducido por sábado, ¿no? O Saturday, ¿no? El nombre Shabbat, que son 3 letras, que tienen un significado cada letra, y es un estudio muy bonito saber por qué se llama Shabbat con 3 letras, Shin, Bet, Tav, es el séptimo día. La palabra Shabbat viene de Shevet, de sentarse. Cuando dice, Shevet, por favor, ahora venga y siéntese. De ahí viene, de cesar toda actividad. Usted no hace nada, usted se queda tranquilo para estar un tiempo con su familia, para reflexionar, y la semana tiene 7 días. Si es día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, el séptimo, ¿cuál es? El Shabbat. De ahí viene la palabra sábado, ¿no? Es así. En la Biblia los días no tienen nombre, solamente recibe nombre el séptimo día, que es el día del reposo. Eso lo dijo el Señor a Adán y Eva. Después lo ratificó en la ley de Moisés y siguió siendo así siempre toda la vida. El día de reposo es el Shabbat, el sábado, no el domingo. El domingo es otra cosa. ¿Okay? Israel es el pueblo elegido de Dios. El cristianismo nació en el pueblo de Dios. ¿Por qué hay iglesias que no tocan, no oran, no ayunan por Israel? Bueno, aquí hay que aclarar en primer lugar que el pueblo natural, físico, tangible de Dios fue el pueblo de Israel. Pero Dios tiene un solo pueblo. El Señor dice a través de la pluma de Pedro, vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si Dios tiene un solo pueblo, ¿ok? Entonces Dios escogió a la nación, al pueblo de Israel, a través de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Pero hay una explicación muy interesante para entender esto de que Dios tiene un solo pueblo. Y es Romanos capítulo 11. A la persona que ha hecho la pregunta,
y al que le interese saber un poquito más acerca de cuál es la relación entre Israel, iglesia e Israel, tienen que leer la analogía que el apóstol Pablo relata, ya digo, en Romanos capítulo 12, cuando él dice que había como un olivo, ¿no? El árbol que produce las aceitunas, ¿verdad? Que es muy común en Europa y en Israel. Dice que se le arrancaron las ramas reales, las verdaderas, al olivo verdadero, se tiraron y se injertaron ramas de olivo silvestre. No todos, pero muchos árboles tienen como una copia, como un árbol que parece igual, pero no es igual. Se parece, pero no es, ¿no? Es como el trigo y la cizaña. Hay que ser un experto para diferenciar el trigo de la cizaña. Son casi iguales. ¿Cómo se diferencia el trigo de la cizaña? Porque cuando llega el tiempo de recoger la cosecha, el trigo se dobla. La cizaña siempre está iniesta, siempre está bien levantada, ¿no? Entonces, por eso dicen, no arranques la cizaña con el trigo, porque al final vas a arrancar todo, porque no sabes diferenciar una cosa de otra, ¿no? Entonces, en la Biblia los injertos, las mezclas estaban prohibidas. No se podían hacer mezclas, no se podían hacer injertos. Hoy en día hay injertos que dice, bueno, esto es un injerto de manzana y pera, que no sabe lo que te estás comiendo, si una manzana, una pera o sabe Dios qué, ¿no? Entonces dice que contra natura, contra la norma establecida, Dios desgajó las ramas del olivo verdadero e injertó ramas de un olivo salvaje, de un olivo silvestre. Pero el apóstol Pablo, con una sabiduría que el Señor le había dado extraordinaria, él dice, pero no te ensoberbezcas, porque poderoso es Dios, cuando hayan arrepentimiento en ellos, de volver a injertar las ramas verdaderas en el olivo verdadero. Y no te olvides que es la raíz la que alimenta la rama y no la rama la que alimenta la raíz. Hay una analogía, un ejemplo, una ilustración muy bonita, ¿no? Para entender la relación. El pueblo de Israel fue escogido, digamos, naturalmente, para que a través de él viniera el Mesías. Pero hoy en día, la mayoría, no digo todos, porque también tenemos muchos hermanos en Cristo allí, pastores, iglesias, etcétera, pero la inmensa mayoría, a nivel general, el pueblo de Israel ha rechazado a su Mesías. Por lo tanto, no es que como son el pueblo de Israel, pues bueno, todo lo que haga Israel está bien. Bueno, Israel hace cosas bien, Israel hace cosas mal, como cualquier pueblo de la tierra. E Israel no fue escogido por ser el mejor pueblo, ya Dios lo dice muy claramente en la Biblia. Yo les escogí no por vuestros méritos, sino porque nadie os quería. Nadie os quería, nadie os iba a comprar a ustedes. Entonces yo los compré porque, como dije esta mañana, Dios siempre coge lo vil, lo menospreciado, lo que nadie quiere, para avergonzar a los que se creen algo en esta vida, ¿no? Entonces el pueblo de Israel está en una situación muy comprometida, porque está siendo presionado por todas partes. Fíjate el espíritu de antisemitismo que se ha despertado incluso aquí en Estados Unidos. Algo impensable. Estados Unidos era el paraíso para los judíos, ¿verdad? Venían huyendo de la Segunda Guerra Mundial, etc. Incluso hay aquí ahora mismo judíos que se tienen que ocultar, tienen que quitarse su kipá y su identidad y las mesuzás de las puertas, etc., porque pueden correr serio peligro, ¿no? Por lo tanto, el pueblo de Israel necesita reconocer a su Mesías, al cual lo rechazaron, ¿verdad? Su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre nuestra descendencia. Y por lo tanto, sí, hay que orar por el pueblo de Israel, pero también hay que orar por Estados Unidos. O Estados Unidos está en una situación espiritualmente mejor que Israel. Estados Unidos está podrido. Estados Unidos está mal. Estados Unidos, sí, gracias a Dios por los cristianos que hay. Pero ¿y Europa? ¿Cómo está Europa? Europa está totalmente corrompida. ¿Cómo están las naciones de la tierra? Totalmente destrozadas. Hablar de Dios, hablar de Dios, evangelizar, predicar la palabra de Dios, repartir Biblias, pues está muy mal visto en muchos lugares de la tierra. Hay que orar por la paz de Jerusalén. Eso dice la Biblia, orar por la paz de Jerusalén. Ahora, que hay iglesias que no oran por Israel, bueno, pregúntele entonces al pastor de esa iglesia por qué no oran nunca por Israel o por Jerusalén. Yo no lo sé, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que tenemos que orar por la paz de Jerusalén, sobre todo para que conozcan al Señor. Porque es verdad que fueron un pueblo escogido por Dios, pero también es verdad que rechazaron al Mesías. Hay que decirlo todo, lo bueno y lo malo, como dice la Biblia, ¿no? Por lo tanto, yo, por ejemplo, cuando estuve en la escuela bíblica, en el seminario que estudié, a mí nunca me hablaron de Israel, ni bien ni mal, nunca. ¿Por qué no lo hicieron? Pues, sinceramente, no lo sé, ¿verdad? Pero
ya sé que hay muchas iglesias o que se fanatizan, todo es Israel, 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 todo lo que haga Israel está bien, lo que hacemos nosotros está mal, o el otro extremo, que no quieren saber nada de Israel, Israel ya ha sido desechado como pueblo, ya no sirve para nada, etcétera, etcétera. En fin, yo pienso que lo importante es buscar el equilibrio. No todo lo que hacemos los cristianos está bien, hay algunas cosas que hacemos mal, y de Israel también hay que copiar algunas cosas buenas y otras no, que son malas que las hacen. Pero el orar por Israel, como por cualquier país del mundo, es fundamental y necesario. Pero ya digo, sobre todo, para que conozcan al Señor. Yo estuve en el mes de diciembre, cuando nadie quería ir al país, estaba totalmente vacío, estuve en lugares muy peligrosos, estuvimos allí y hablamos con docenas y docenas de soldados, con gente por la calle, nos metíamos en sitios donde no querían ir ni los de allí, y la gente estaba muy sensible, y podíamos orar por ellos, escuchaban la palabra, hay gente que está predicando constantemente la palabra, hay soldados en este momento que son miembros de iglesia, ya algunos han muerto, oran en las iglesias por los pastores, oran por sus hijos, por sus sobrinos, por sus nietos, y hay que orar, por supuesto, por ese pueblo, faltaría más, ¿no? Amén, pastor. La hermana Nexi Luces pregunta, ¿se puede perder la salvación después de haber aceptado al Señor y caminado a la luz de su palabra? Yo no sé por qué, hay como una especie, no lo digo por usted, ¿quién es una hermana, no? Yo no lo digo por usted, pero hay como una especie de obsesión. No sé por qué me persiguen en todas partes preguntándome siempre lo mismo. Me preguntan en Houston, en España, en Guatemala, en Colombia, en México, en Ecuador. En todos los lados siempre me preguntan lo mismo, ¿no? Parece como que alguien espera a ver qué es lo que dice el pastor Manuel Sierra, ¿no? Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo en eso ni me preocupa. Yo estoy tan ocupado que no tengo tiempo ni para pecar. Porque para pecar hay que tener tiempo. Y yo no tengo tiempo ni para pecar. Entonces usted va a encontrar en el mundo evangélico que hay un sector que dicen que la salvación no se pierde. Y hay otro sector que dicen que sí se pierde. Bueno, pues no sé en qué posición están cada uno de ustedes. Yo fui criado en un ambiente evangélico donde se decía que sí se podía perder la salvación, ¿verdad? Que Dios no robotiza a nadie. Y a mí me llama la atención que hay algunos textos que por lo menos sería bueno meditar en ellos. Porque lo que no me gusta es que la gente repita las cosas como el loro sin ir al texto y comprobarlas. Para mí eso es un grave error. No, es que yo no creo que sí, yo creo que no, pero lo puede demostrar. No, pero es que en mi iglesia, en mi denominación, en mi familia siempre hemos creído, pero ¿usted lo ha comprobado? No. Entonces, está hablando por hablar. Vaya a la Biblia, saque sus propias conclusiones, no sea como el loro, ¿no? Que escucha una palabra y la repite. Pero en escatología, en este tema y en cualquier otro. Hay algunos textos que a mí me gusta darles a la gente para que por lo menos piensen y reflexionen, que no es malo pensar, ¿eh? La cabeza no se estropea por usarla, ¿eh? Al contrario, el cerebro se atrofia por no usarlo. Pero por usarlo, usted no se preocupe que no se va a volver loco pensando. Por lo menos bíblicamente, ¿no? La Biblia dice, por ejemplo, hay un texto que dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor, no sea que nos deslicemos. Ahí se lo dejo. La Biblia dice, al que venciere no borraré su nombre del libro de la vida. Y le está hablando a una iglesia. La Biblia dice, hermanos, carta de Santiago, capítulo 5. Hermanos, si alguno de entre vosotros, hermanos, ¿vale? Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino cubrirá de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Se puede una persona, después de haber conocido a Cristo, apartar del Señor? Yo no sé si usted lo ha visto, pero yo lamentablemente muchas veces, ¿eh? Incluso he visto pastores que ya no están ni en el ministerio, ni en el Señor, ni en nada. Yo no sé lo que usted ha visto, ni sé hasta dónde han podido contemplar sus ojos. Algunos me dicen, no, si se apartó del Señor es que nunca fue salvo. Eso lo dice usted. Yo no sé si fue salvo o no fue salvo. No, y si es del Señor, volverá. Bueno, mi deseo es que vuelva. Pero la palabra del Señor nos enseña que cuando una persona se convierte, se puede enfriar, se puede apartar. ¿O no le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso, que lo dije esta mañana? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y vuelve a hacer las primeras obras, porque si no lo haces, quitaré tu candelero de su lugar. Entonces,
Tómense en serio su salvación, que es lo más grandioso y lo más bonito y lo más importante que usted tiene. Pero repito, si usted está activo y está bien metido en las cosas del Señor, lo que menos le tiene que preocupar es si se pierde o no se pierde. Usted esté activo en las cosas del Señor, ocúpese en otras cosas y no se preocupe por cosas que no tienen pues mayor importancia, ¿no? Porque yo no me levanto y digo, ay, la perdí, ay, ahora no la tengo. ¿Dónde la puse? ¿Dónde está? ¿Estará arriba? ¿Estaría abajo? Ocúpese de las cosas del Señor y ya verás como ni piensa en eso, hombre. Amén. Siguiente pregunta. ¿Por qué en la Biblia se mencionan dos bautismos? Uno en el nombre de Jesús y otro en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué y cuál es la diferencia? ¿Y cuál es la que debemos seguir? La Biblia no menciona dos bautismos, la Biblia menciona 7 bautismos. Le faltaron 5. Vaya al libro de Hebreos y dice el autor de la carta, ya es tiempo de que avancemos y dejemos de ser niños. Después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, aún tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ya es tiempo de dejar atrás los rudimentos como la doctrina de bautismos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos bautismos se mencionan en la Biblia? Juan el Bautista bautizaba, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Pablo le dijo a aquellos hermanos que conoció, aquel grupito de 2 hermanos en la ciudad de Éfeso, le dijo, ¿vosotros en qué fuisteis bautizados? Bueno, lo dije en español, lo voy a decir en latino. ¿Ustedes en qué se bautizaron? ¿No? Dije vosotros, ¿no? Pero así dice la Biblia. ¿Vosotros en qué fuisteis bautizados? Dice nosotros, en el bautismo de Juan. Ahí hay uno. Ahí hay un bautismo. ¿Juan bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? No. Era un bautismo, dice, para arrepentimiento. Pero el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 28, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, ¿verdad? Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hay 2. Pedro habla en el libro de los Hechos, arrepentíos y convertíos y bautícese en el nombre de Jesús para que sean borrados vuestros pecados y el Señor mande de su presencia tiempos de refrigerio. Y hay 3. Después habla del bautismo de las aflicciones. Señor, podemos, dice, vais a ser bautizados en el bautismo de aflicciones. Pero Juan el Bautista dijo, yo os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y hay otro. Después encontramos que Pablo menciona un bautismo que no tiene que ver con nada cristiano, pero que se hacía en aquellos tiempos y que hoy en día hay una secta muy famosa que tiene un estado entero aquí en Estados Unidos, son los famosos mormones, que dice, y entonces si no hay resurrección de los muertos, ¿qué pasa con los que se bautizan por los muertos? Ahí se menciona otro bautismo, era pagano, pero se menciona otro, ¿verdad? Es decir, hay diferentes experiencias que se utiliza la palabra bautismo, y se me olvidaba uno, y dice, por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, que hay diferentes experiencias, repito, en la vida cristiana que se comparan a un bautismo, porque la palabra bautismo significa sumergido o introducido en, sea en algo o en alguien. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28 le dice a sus discípulos que bauticen a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay que posicionarse y decir, bueno, Mateo, ¿a quién le está escribiendo su evangelio? Ustedes saben que no existía Facebook, ni YouTube, ni Instagram, ni WhatsApp, ni nada de esto, sino que la forma de transmitir, digamos, el conocimiento era de 2 formas, oralmente o por escrito. No había otra manera. Entonces el Señor inspiró a Mateo para que escribiera un evangelio, para que lo leyeran y fueran evangelizados los judíos. Marcos no le escribió a los judíos, Marcos le escribió a gente con mentalidad romana, que son completamente diferentes a un judío. Lucas le escribió a gente con mentalidad griega, nada que ver un griego con un romano o con un judío. Y Juan le escribió, digamos, en su totalidad al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Entonces tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los griegos, Juan le escribió a toda la totalidad de la iglesia. Por eso es el evangelio más amplio, el que presenta de mejores y más variadas formas a la figura del Señor Jesucristo.
Los judíos, desde pequeñitos, aprenden un versículo bíblico que lo repiten constantemente 3, 4 veces por día, toda su vida, hasta el día de hoy, que en hebreo dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Más otras cosas que también dicen. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Lo repiten cuando se levantan, lo repiten cuando oran, lo repiten cuando se acuestan, lo repiten cuando van a morir, lo repiten en todo momento constantemente. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. El judío no cree que Dios tenga un hijo, y el judío no cree que el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, lo pueden tener los creyentes, sino solamente lo tenían los profetas cuando eran capacitados en ese momento para dar palabras proféticas, lo que llaman el Ruach HaKodesh o el viento santo, ¿verdad? Por lo tanto, si Mateo le va a escribir a los judíos y les está evangelizando, les está contando cómo se cumplieron las profecías, esto fue lo escrito por el profeta fulano, mengano, si les está escribiendo a los judíos, conocedores de la Escritura, ellos tienen que aceptar que hay un Dios que tiene a un hijo y que ese hijo cuando se vaya dejará su espíritu para que more en el corazón de los seguidores de sus discípulos. Esto es fácil aceptarlo hoy en día, pero en la mentalidad de un judío esto era totalmente imposible. ¿Pero qué es el bautismo? El bautismo es una señal pública de algo que yo ya he recibido y experimentado en mi corazón. Por lo tanto, si yo entiendo que ese hombre es más que un hombre, es el Hijo de Dios, ya estoy aceptando que Dios tiene un hijo. Y cuando ese hijo dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, rogaré al Padre para que os envíe al Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Estamos hablando ya de tres, del Padre, del Hijo y de su Espíritu. Todo esto en la mentalidad de un judío era prácticamente imposible entenderlo. Sin embargo, ellos sabían que cuando uno empieza a leer la Biblia desde el principio, el primer versículo de la Biblia dice, escuchen bien, lo voy a decir despacito, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Elohim, ese es el primer nombre que aparece en la Biblia para Dios, Elohim. Y todo lo que termina en im en la Biblia es masculino plural. Y todo lo que termina en ot es femenino plural, Elohim. La traducción sería dioses, pero tradujeron Dios. ¿A qué se refiere el plural masculino del nombre de Dios? No lo saben, porque ellos no aceptan solamente al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Y hay centenares, por no decir miles de versículos en el Antiguo Testamento que hablan de la pluralidad de Dios. Pero no está reñida con la unicidad de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy padre e hijo al mismo tiempo. ¿Cuántos son padres aquí? Varones. Usted es padre, ¿verdad? Pero también es un hijo. Y también es marido. Y también es otras muchas cosas. No tiene que desmembrarse. Esto no es física cuántica, ¿no? Que tengo que quitarme de uno para convertirme en otro. No, es padre, hijo al mismo tiempo. Y esposo, y marido, y pastor, y amigo, y compañero, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se predicó a los judíos en ese evangelio, porque se evangelizaba, repito, oralmente o a través de escritos, si usted se quiere bautizar y quiere dar testimonio de que ha entendido el evangelio, tiene que dar testimonio haciéndose bautizar en el nombre del Padre, en el cual ha creído usted toda la vida, pero que ese Dios Padre tiene un hijo. ¿Por qué los judíos llaman a Dios Avinu? Avinu significa Padre nuestro. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice Avinu Sheba Shemaya Yid Kadat? ¿Por qué dice Padre nuestro que estás en los cielos? Cuando le llaman Padre, ¿a qué se refieren cuando le llaman Padre? Porque para ser padre uno tiene que tener hijos. Claro, ellos dicen que ellos son los hijos. Pero aparte de que nosotros somos hijos de Dios, Dios tiene un hijo que se humanó, que se hizo carne y habitó entre nosotros y dimos su gloria como el unigénito del Padre. Y es el Señor Jesús, ¿verdad? Immanuel, Dios con nosotros. Entonces, cuando usted va al Evangelio de Mateo, claro, es normal que el Señor Jesucristo haya dicho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que verdaderamente sepan a quién están siguiendo y en quién han creído. En el libro de los Hechos,
Cuando dice Pedro, bautícense en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo, un texto no está reñido con el otro texto, no hay contradicción entre Hechos y Mateo, ni muchísimo menos, sino que ya los que están allí saben perfectamente que estos discípulos que acaban de recibir esa experiencia espectacular en el aposento alto, saben de quién se trata el Cristo que predican. Porque Pedro, si ustedes leen el capítulo, la primera predicación de Pedro en el día de Pentecostés, él dice, nosotros no estamos ebrios como vosotros suponéis. ¿Se acuerdan que el libro de los Hechos empieza cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos y de repente vino del cielo un estruendo, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, ¿verdad? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y se apoderaron de ellos lenguas repartidas como de fuego y cada uno hablaba según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Se acuerdan? Todo eso. Partos, medos, elamitas, cretenses, prosélitos, aquí. Entonces, cuando dicen estos están borrachos, él dice, no, escuchen chicos, no estamos borrachos. No estamos borrachos. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora el espíritu es genérico. No tienen el monopolio los profetas, sino que ahora lo puede tener cualquier creyente. Entonces no hace falta decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ya te lo estoy explicando en la predicación. Ya te estoy diciendo que el Padre levantó a su Hijo, al que vosotros crucificasteis y matasteis. El Padre, Dios lo ha levantado de entre los muertos, ya hay dos, y Él nos ha mandado su Espíritu, y esta es la profecía de Joel capítulo 2, a partir del verso 28, que ustedes la están viendo cumplida delante de vuestras narices, ¿verdad? Entonces ya no hace falta mencionar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque ya lo he dicho en la predicación. Yo no tengo ningún problema que una persona se quiera bautizar en el nombre de Jesucristo, siempre y cuando crea en Padre, Hijo y Espíritu Santo. No como estos que están por ahí que dicen que solamente, solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. ¿Y qué hago con el Padre? ¿Qué hago con el Espíritu? Si es mucho más fácil creer lo que dice la Biblia que creer lo que no dice la Biblia, ¿verdad? Entonces no hay contradicción entre Mateo y Hechos, ni mucho menos. Simplemente hay que entender las explicaciones que muchas veces no te las dan, ¿vale? No sé si le respondí o no, pero bueno, ahí está la explicación. Amén. Dígame, hermano. Sobre segunda de Tesalonicenses, ¿nos podría dar una explicación sobre el capítulo 2, versículo 7, donde dice solo que hay quien al presente lo detiene? ¿Qué es eso que lo detiene? ¿A qué se refiere eso? Bueno, todo el capítulo 2 es como yo he dicho en muchas ocasiones, en otras enseñanzas que he dado, como los eslabones de una cadena. Un eslabón no hace cadena, pero muchos eslabones unidos sí hacen cadena, ¿verdad? Entonces el capítulo 2 de la carta de Pablo a los tesalonicenses, que es un capítulo muy interesante, dice con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por carta, ni por espíritu, en tal sentido de que fuera nuestra, sino que nos tenemos que mantener firmes en la fe, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone contra todo lo que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Pero más adelante, cuando Pablo le está diciendo a los tesalonicenses y a toda la cristiandad que el Señor va a volver por segunda vez, pero que antes de su venida tiene que manifestarse la apostasía, el caos, el desorden total a nivel mundial, y se manifieste, se presente en la escena pública el hombre de pecado, el hijo de perdición o el inicuo. Son tres calificativos diferentes para la misma persona que emplea Pablo. Pablo lo llama hombre de pecado, hijo de perdición y el inicuo, ¿verdad? Nunca emplea la palabra anticristo, eso es un término de Juan. Dice, el Señor va a venir, pero antes de que venga tiene que pasar esto y esto, pero esto no puede pasar hasta que Él sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo que el Señor matará con el espíritu de su boca. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Fijaros que habla de el artículo masculino singular, hasta que Él sea quitado de en medio. Ha habido mucha controversia con esto y yo quiero dejar bien claro que nosotros enseñamos que toda declaración que se haga desde un púlpito o a título personal tiene que ir avalada 100% por la Biblia. Yo no puedo subirme aquí arriba y decir, bueno, yo opino, yo creo, me parece que... No. Lo que usted está diciendo lo puede demostrar con la Biblia. No. Se lo lamento mucho. Eso no es Biblia, eso es su opinión.
Y como aquí de lo que se trata no es de saber qué opino yo, sino lo que dice el Señor en su palabra, yo les digo que cuando alguien dice que lo que detiene la manifestación del anticristo es la iglesia, yo siempre les digo, ok, demuéstremelo con la Biblia. Dígame en un versículo en la Biblia donde se diga específicamente que la iglesia detiene la manifestación o la puesta en escena del anticristo. No te lo pueden enseñar. Y llevo más de 40 años diciendo esto y nunca he encontrado a nadie que sea capaz de hacerlo. Entonces dice, bueno, el Espíritu Santo. Suena como más fuerte, ¿no? Cuando el Espíritu Santo sea quitado, entonces se manifestará. Ok, si lo dice la Biblia, yo tengo que decir amén y creerlo. Pero tampoco hay ningún versículo que diga que en algún momento de la historia el Espíritu Santo va a ser quitado. Lo que pasa es que se relaciona, se une, se asocia la persona del Espíritu Santo con la iglesia. Si no está la iglesia, no puede estar el Espíritu. Como si el Espíritu dependiera de la iglesia. Yo pregunto, en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Estaba allí la iglesia? ¿Estaba el pueblo de Israel? Pero estaba el Espíritu. Luego el Espíritu Santo no necesita, no depende de la iglesia, ni de Israel, ni de nadie para estar en un lugar. ¿Me explico? Porque si la iglesia no nació hasta el siglo I, entonces quiere decir que el Espíritu Santo no estaba en ninguna parte. No, eso no es así. Por lo tanto, cuando hacemos una declaración, decimos el Imperio Romano, la iglesia, el Espíritu Santo o cualquier otro elemento o persona, si no tenemos un argumento bíblico, ¿en qué nos basamos? Bueno, es que en mi iglesia, en mi denominación, creemos, bueno, usted puede creer lo que quiera, amigo. Y su denominación, con todo mi respeto, pueden enseñar en sus escuelas bíblicas lo que quieran. Pero en nuestra congregación, en nuestro ministerio, enseñamos Biblia, no denominación. Y la Biblia no dice que son esos elementos. Pero sin embargo, Pablo le dijo a los tesalonicenses que llevaban menos de un mes convertidos, vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Cómo es posible que un creyente que lleve un par de meses convertido supiera una respuesta a algo que a muchos cristianos hoy en día todavía les perturba y no saben qué cosa es o quién es? Entonces hay que buscar en la Biblia. La Biblia es como un gran rompecabezas, como un gran puzzle. Lo que usted no entiende aquí, tiene que ir allá. Lo que no entiende allá, tiene que ir aquí. Por eso la Biblia hay una interdependencia entre los profetas. Lo que no entiende en Daniel, vaya al Apocalipsis y lo va a entender. Lo que no entiende en Daniel, vaya a Ezequiel. Lo que no entiende en Ezequiel, vaya a Daniel. Lo que no entiende en Daniel, vaya a Tesalonicense. Y todos se necesitan unos a otros. Hay un pasaje bíblico en Daniel capítulo 12, verso 1 y 2, donde dice que cuando Él sea quitado de medio, entonces, dice la palabra, será un tiempo de angustia, cual nunca lo hubo desde que hubo gente hasta entonces. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán, unos para vida eterna y otros para confusión eterna. Ahí tiene una respuesta, Daniel 12, versículos 1 y 2. Léalo, medítelo, reflexione, piense y usted después saca sus propias conclusiones. Yo puedo demostrar con un texto de la Biblia que hay alguien en masculino, que está deteniendo un hecho que tiene que ver con los acontecimientos finales, con estos tiempos, pero no hay ningún versículo para demostrar las otras declaraciones que a veces se hacen sin pensar, sino que se dicen mecánicamente, sin reflexionar y sin analizar el texto bíblico si lo dice o no lo dice. Así que la persona que haya hecho la pregunta, ahí le dejo ese texto para que usted lo lea. Y cuando ese personaje sea quitado, sea levantado, sea removido de su lugar, también dice lo que va a pasar, que tiene que ver con Tesalonicenses, con Apocalipsis, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pastor, ¿es solo el adulterio la única razón para el divorcio? ¿Usted se quiere divorciar? Porque a veces con esa pregunta hay otra que no te hacen, ¿no? Bueno, no necesariamente el adulterio tiene que ser causa de divorcio. Si usted perdona a su marido o a su esposa, no tienen por qué separarse, no tienen por qué divorciarse. No será la primera y última vez que pueda haber algún tipo de infidelidad en el matrimonio sigue funcionando perfectamente o mejor. Entonces no diga, no, es que como cometió adulterio o ella o él, pues entonces me divorcio. Bueno, no corra, a lo mejor, yo qué sé, hay posibilidad de restauración. Yo siempre he dicho, pelee por su familia, hermano. Pelee por su familia, aprenda a perdonar, aprenda, en fin. ¿No nos perdonó el Señor más cosas a nosotros o no?
Por lo tanto, bueno, bíblicamente, aunque no era así en un principio, dice el Señor, dice, pero a causa de vosotros, Moisés os permitió dar carta de divorcio. ¿A qué se refiere la carta de divorcio? Los judíos hacen un contrato prematrimonial que se llama ketubá. La ketubá es un contrato donde se comprometen, sobre todo el hombre a la mujer, a hacer una serie de cosas que cuando no se cumplen se puede ir al rabinato, es decir, los rabinos en Israel no existe matrimonio civil, tienes que ir sí o sí para casarte a un rabino o para divorciarte. Entonces, con la ketubá en la mano, con el contrato, vas al rabino y le dices, mi marido dijo esto, esto y esto y no lo ha cumplido. A lo mejor sería bueno comenzar a tener una ketubá, ¿no? En los matrimonios hoy en día, para decir, este no me hizo esto, ni lo otro, ni me dijo tal, ni me dijo cual. Bueno, realmente lo que rompe definitivamente una unión matrimonial no es el adulterio, es la muerte. Cuando uno de los dos fallece, el vivo queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor, dice la Biblia, no con cualquiera que aparezca. Entonces, realmente lo que finaliza el pacto, no el contrato, el matrimonio no es un contrato, el contrato son otras cláusulas, es diferente un contrato a un pacto. Lo que rompe el pacto es la muerte. No dijeron nadie nada, pero bueno. Nadie quiere morir. Está bien, no pasa nada. Seguimos. Juan 3:16. Si llama a Jesucristo, su Hijo unigénito, nosotros los que aceptamos y creemos en el Hijo, ¿cómo somos llamados? Yo, José Manuel Sierra. Vamos a ver, nosotros no somos hijos de Dios por nacimiento, por ser engendrados. Jesús fue engendrado por el Padre, es el término que emplea la palabra, ¿no? Jesús fue engendrado por el Padre, no creado, que es diferente, ¿no? Nosotros no somos hijos de Dios por nacimiento, por sangre y carne, como dice Juan 1:11, dice, a los suyos vino y los suyos no recibieron, más a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, le dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. El que desarrolla más este concepto, esta idea, es el apóstol Pablo, cuando él habla de ser adoptados. Hemos sido adoptados en la familia de Dios a través de la sangre de Cristo. No hemos nacido cristianos, nadie nace salvo, nadie puede producir cristianitos, ¿verdad? Dos matrimonios, casamos, tenemos cristianitos, hijitos del Señor, y así pues no hace falta evangelizar ni nada, pues ya son cristianitos, como en policía, una policía de acá tienen policistas, bomberitos, No es así, esto no funciona así, esto es por adopción, vamos en fila india, no todos agarraditos de la mano, ¿no? Entonces, por eso lo llama en la Biblia mi hijo unigénito, porque ese es el verdadero hijo que fue engendrado, nosotros somos adoptados en la familia de Dios, pero también recibimos el título de hijos de Dios. ¿Te parece poco? Hijos de Dios, coherederos con Cristo. Y si coherederos con Cristo, ¿verdad? Ahí viene todo lo demás. ¿Qué más? La hermana Esperanza pregunta. Oh, mi suegra está por aquí. Mi suegra se llama Esperanza. A ver, ¿qué dice Esperanza? Pastor José Manuel Sierra. Sí, señor. Su prédica me ha inspirado. Pregunto, ¿cómo fue su llamado, su testimonio? Eso ya sería para otro día, hermano. Yo creo que lo dije ayer o esta mañana, ya no me acuerdo ni dónde lo dije, pero yo desde el primer día que me convertí, yo tenía claro que me tenía que dedicar a servir al Señor. Si eso se puede llamar llamado, y luego el Señor y los años creo que han demostrado que el Señor me llamó, ¿no? Entonces, yo sentí una carga en mi corazón, a mí no se me presentó Gabriel, ni vi la gloria de Dios, ni vi serafines, ni querubines. Yo abrí la Biblia y leí que mi Señor me decía, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ya está, no hace falta nada más, no me interesa nada más. Que viene el ángel, que no viene el ángel, que viene gente, que no, a mí mi Señor me dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ya está, ya me habló el Señor, ya está. Pues que necesitamos más confirmación de lo que ya Dios ha hablado. Si nos mandan un WhatsApp y decimos, está bien, es mi mujer. ¿Y por qué Dios me habla por su WhatsApp, por su palabra y lo pongo en tela de juicio? A ver si me lo confirma el pastor, a ver si me lo confirma esta noche una visión. ¿Qué confirmación necesitas si ya está escrito mismo? Ya está escrito, ya está claro. Entonces mi llamado fue que Dios me puso en mi corazón la carga de predicar, de ganar almas para Cristo. Ese fue mi llamado, así de fácil. No fue nada espectacular, fue yo creo que lo más natural del mundo, porque yo creo en un Dios que trabaja y usa la naturalidad, la sencillez, ¿verdad? Yo me muevo así con mi Señor y sé cuando me llama, cuando no me llama, cuando me habla, cuando no me habla, y cuando no sé qué hacer me quedo quieto.
para no meter la pata. No, es que aquel pastor está haciendo tal cosa, déjalo. Pero si lo hacemos nosotros, no, yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que imitar a nadie, yo tengo que seguir las instrucciones que me dice el Señor. Entonces mi llamado fue que Dios me puso en mi corazón una carga de ganar y de pastorear y de predicar la palabra de Dios. Así fue mi llamado. Ahora, ¿qué ocurre? Déjeme que le diga una cosa. Por ejemplo, a veces cuando uno ya está en el ministerio, en la obra del Señor, cuando tienes ya años en el Señor, hay decisiones que tienes que tomar, lógicamente. Hay cosas que tienes que, bueno, voy aquí, voy allá. Le voy a poner un ejemplo, podría ponerles centenares, pero le voy a poner un ejemplo. Yo estaba de pastor en una iglesia en la isla de La Gomera. La isla de La Gomera es una isla muy pequeña que tiene tan solo 13 kilómetros de diámetro. Redonda, pequeñita. De ahí salió Cristóbal Colón. Le costó salir, lo mandó Fernando de Castilla, Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, le financiaron el viaje, llegó a las Islas Canarias y en vez de seguir de viaje se quedó mucho tiempo porque decimos en España, perdone si es una mala palabra, se enrolló con la condesa de Peraza, con una señora que vivía allí y Cristóbal Colón no salía ni con agua caliente de la isla, ¿no? Entonces al final le dijeron, Colón, vamos Colón, que te están esperando en América, ¿no? Entonces Colón salió, ¿no? Yo era pastor en esa isla, vivíamos allí, allí se engendró a Priscila, nos aburríamos, vamos a ver. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Para dónde voy? Me quedé engendrando. ¿Cuál era la pregunta? Su testimonio, pastor. Ya está, ya lo cogí. Qué tiempos aquellos, señor. Yo estaba de pastor y me llamó un evangelista norteamericano. El evangelista, no sé si vive, un buen hombre, un gran hombre, se llamaba David Godwin. Y él estaba en Sevilla, quería poner una carpa enorme, gigante, y hacer una campaña de 3 meses en la ciudad de Sevilla. Imagínense, aquello es lo más duro, ¿no? Terrible. La sede mundial de la Santa Inquisición. Terrible. Donde se firmaron los edictos para la expulsión de los judíos. En fin, terrible, ¿no? Una ciudad hermosa, pero con una connotación espiritual muy fuerte. Entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Vamos o no vamos? Dame una prueba, háblame, Señor, que Sevilla, ¿yo qué voy a hacer en Sevilla? Entonces ese día me tocan a la puerta de la iglesia y me llega una hermana y me dice, pastor, me vengo a despedir, me voy unos días de vacaciones a Sevilla. Digo, uy, qué casualidad, con lo grande que es el mundo, justo se va a Sevilla. Pero no me quedé muy convencido, era como Gedeón. Me fui a dar una vuelta por el muelle donde llegaban los barcos. ¿Y saben lo que es el noray? ¿Saben lo que es el noray? El noray es esa cosa de hierro que amarran los barcos. Cuando te lanzan el cabo gordo, lo amarras en el noray. Y ahí apretas para jalar el barco a tierra, ¿no? Entonces me fui a dar una vuelta por el puerto y fui a amarrarle un zapato y me puse el pie en el noray. Y cuando leí ponía, hecho en Sevilla. Y yo dije, Elena, nos vamos para Sevilla. Entonces, bueno, cada uno se mueve con la luz y con el conocimiento que tiene, ¿no? Eso después, tomando decisiones. Pero el llamado, mi caso fue muy, muy directo, muy claro. Lo tuve clarísimo desde el primer momento. Y nunca he dudado, aunque hubo 1 o 2 veces en mi vida que, por desánimo, quise dejarlo todo. Pero tengo clarísimo que el Señor me llamó. Y si no está claro hoy en día, pues no sé qué más necesita, ¿no? ¿Vale? Hermano. Amén. ¿En qué posición está Israel en estos momentos? Muy complicado. Israel está en una situación muy complicada, tiene una presión mundial terrible, está dividido internamente. Nosotros cuando fuimos el año pasado a Israel, yo vi un Israel diferente al que yo había visto durante más de 20 años. Primeramente vi una calma tensa los últimos viajes, pero después fui en un viaje, cuando llegamos al aeropuerto de Tel Aviv, a recoger en el autobús a los hermanos que venían y nos dirigíamos al hotel que hacíamos noche en la ciudad de Tel Aviv. Elena, me acuerdo que le dijo al grupo, vamos a llegar a la ciudad de Tel Aviv, donde hay unos atardeceres preciosos, espectaculares. Van a ver el mar Mediterráneo y la puesta del sol.
Bueno, nos agarró una manifestación tan grande entre el aeropuerto y el hotel que llegamos de noche. El país estaba muy mal. Había un conflicto interno en los distintos partidos políticos porque el gobierno que estaba en ese momento gobernando el país quería hacer un cambio en la justicia, quería quitar unos jueces, poner otros jueces, los otros no querían, y el país estaba muy revolucionado, muy dividido internamente, y esa división interna, esas peleas, hasta el punto que amenazaron los reservistas, que son miles y miles, pilotos, soldados, en fin, gente de élite, amenazaron al gobierno que si seguía adelante con la renovación de la justicia no iban a ir al ejército cuando hubiera algún conflicto. Claro, ¿qué pasó? Que el enemigo dice divide y vencerás. Aprovechó la división interna, los líos políticos, para atacar el día 7 de octubre, que fue la mayor masacre de judíos después de la Segunda Guerra Mundial, que ustedes ni se imaginan lo que fue aquello. Aquello fue algo terrible, indescriptible en algunos casos, ¿no? Entonces el país está muy dividido, están muy enfadados, están muy dolidos. Hay gente que ha perdido hijos, padres, sobrinos, familias enteras, ha perdido prácticamente todo, pero no les ha quedado más remedio que unirse, porque si no se unen el enemigo se los come. Pero una vez que termine este conflicto, va a venir la verdadera guerra. Ahora se han unido algunos, no todos, algunos partidos políticos se han unido, han hecho un frente común, como un solo gobierno, para que nos entendamos, para poder lidiar con todo esto. Pero no se olviden ustedes que todavía siguen habiendo, después de más de 5 meses, 135, 137 personas secuestradas, algunas de ellas niñas muy jóvenes, niños pequeñitos, el más pequeño, si es que está con vida, 1 año cumplido en la Franja de Gaza, personas enfermas muy mayores, de más de 80 y pico de años de edad, y hay una presión. Todos los días recibimos noticias, imágenes, información de Israel, y ahora, por ejemplo, la ayuda humanitaria que Estados Unidos le exige a Israel que le mande a los palestinos, que no llega a mano de los palestinos, no llega, la roban los de Hamas, se la meten debajo de tierra. Como han bloqueado la franja sur, ahora tienen que entrar por el norte, ahora van a lanzar por paracaídas la ayuda. En fin, el país está muy mal, sinceramente les digo. Está muy triste. Nunca habíamos visto a Israel tan triste como en esta ocasión. Israel es un país muy alegre, están todo el día cantando, bailando por las calles. La gente vive en las calles, te encuentras a grupos de jóvenes danzando, brincando, cantando todo el día. Es un país salen de una fiesta, se meten en otra y salen de otra y se están preparando para otra. Hemos visto un país triste, en silencio, dolorido. Y la situación de Israel ahora es muy complicada. Tienen al mundo entero en contra. Europa está en contra de Israel. Aquí hay gente que está totalmente en contra de Israel. La situación del país es muy complicada. Y cuando termine todo esto, cuando termine, pues el futuro no es nada halagüeño. Des en cuenta que ahora el conflicto fuerte en Israel no es en el sur, en la Franja de Gaza, sino ahora es en el norte, ¿verdad? Con otro grupo tremendamente poderoso que ya había dicho hace muchos años que tenía 150.000 misiles apuntando hacia Israel, y de momento solamente han mandado como unos 10.000 aproximadamente. Así que todavía le queda mucha dinamita, ¿no? La situación del país es muy complicada, muy difícil. Y nuestros hermanos están allí. Y nuestros hermanos están también pues sufriendo todas estas penurias. El turismo dejó de ir, ¿verdad? Gracias al Señor nosotros fuimos y nos fue muy bien y no tuvimos en ningún momento ningún peligro ni nada, porque sabemos por dónde tenemos que movernos y todo, pero la economía del país ha sido sacudida, quedaron los campos totalmente abandonados, las papas, los tomates, la cebolla, los pepinos, los pimientos, todo quedó abandonado, todos tuvieron que ir o a la guerra, a pelear, y mucha mano de obra de los que trabajaban en los kibbutz eran palestinos. Entonces, como ya no pueden entrar a Israel por todas estas cuestiones, porque muchos de los que trabajaban en Israel pasaron la información a Hamas diciendo, yo he visto esos mapas que me los han enseñado y me han dicho, mira, este muchacho trabajó aquí 5 años en la casa de esta gente y él le hizo un dibujo a los terroristas y les dijo, en esta casa viven 2 personas mayores, un niño y 3 perros. En la de enfrente vive un matrimonio sin niños. En la otra, y cuando los terroristas entraron, ellos tenían los planos, las direcciones, todo, de dónde tenían que entrar, dónde no tenían que entrar. Y por eso ahora ya no quieren mano de obra palestina, ahora están trayendo muchos de la India, muchos de Pakistán, muchos de China,
porque la construcción, tanto en carreteras como en edificios en Israel, es continua, no paran. En Israel no hay ¿cómo es? Escasez de trabajo, al contrario. Entonces la situación es muy complicada, lamentablemente. Y nos da mucha tristeza a nuestros hermanos en Cristo, que agradecen muchísimo que ahora sobre todo, vayamos, como ellos nos dijeron, a levantarnos los brazos, a darles aliento y ánimo. Vamos en mayo con 2 grupos para el mes de mayo y creo que son 4 grupos también para el mes de noviembre, por si alguien quiere información, ¿no? Dime. Pastor, ¿pasaremos los hijos de Dios, su iglesia, por la gran tribulación? Yo he dicho en muchas ocasiones, y de hecho hay un libro que se publicó hace ya algún tiempo, y hay unos vídeos que se han hecho y que están en nuestro canal de YouTube, que hay 3 opiniones en el mundo evangélico en cuanto a este tema. Hay unos que dicen que no, que la iglesia será arrebatada, será, digamos, absorbida antes de que comience la gran tribulación. Hay otra parte que dice que pasarán la mitad, es decir, 3 años y medio, y otra parte que dice que pasarán todas, ¿ok? Entonces, en nuestros estudios, lo que hemos enseñado, lo que he tratado de demostrar con la Biblia en la mano, nosotros enseñamos, ahora cada uno es libre, ¿verdad?, de opinar y de creer lo que crea, pero con la Biblia en la mano yo creo que he podido demostrar que por lo menos los 3 primeros años y medio, lo que se llama en la Biblia sellos y trompetas, porque el Apocalipsis está dividido en 3 bloques de 7 cada uno, 7, 7 y 7. 7 sellos, 7 trompetas o shofar y 7 copas de la ira. En la primera parte, cuando usted lee el libro Apocalipsis, se abren los sellos, se desatan los sellos, ¿verdad? Ese pergamino que revela su contenido, donde los caballos cambian de colores, ¿se acuerdan? Después vienen las trompetas. Entonces Pablo dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en una víscera de ojo, porque se tocará la trompeta y a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Entonces Pablo da un dato muy interesante, dice a la final trompeta. ¿Cuántas hay? 7, pues entonces ya está. Si las trompetas son a los 3 años y medio, pues simplemente es usar el sentido común. Nunca la iglesia a lo largo de la historia creyó que no iba a pasar por tribulaciones, jamás. Eso es una doctrina, fue una opinión personal de un sacerdote católico que estudiando por su cuenta el libro del Apocalipsis, él dijo que la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana no pasaría por este periodo terrible que se llama en el Nuevo Testamento Gran Tribulación y en el Antiguo Testamento el tiempo de angustia de Jacob. Un teólogo muy famoso protestante llamado Scofield puso en una de las Biblias, cosa que no se podía hacer, su comentario a pie de página y dijo que la Iglesia, habló en su conjunto, no pasaría por la Gran Tribulación. Entonces eso cayó muy bien y en muchas denominaciones y muchos creyentes sin estudiar, sin informarse, sin profundizar en la Escritura, repiten como el loro, no pasaremos por la gran tribulación, no pasaremos por la gran tribulación. Pero eso no fue lo que se creyó durante casi 2000 años de cristianismo. Esa opinión personal de un monje católico no tendrá más de 150, 160 años de historia. Lea usted los libros de teología antes de esa época y se va a dar cuenta de lo que creían nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces yo siempre he predicado que la iglesia por lo menos pasará la primera parte. Ahora, si usted se quiere ir antes, pues váyase. Pero mejor prepararnos, digo yo, para lo malo que para lo bueno, ¿no le parece? Amén. ¿Vamos bien de tiempo? No sé cómo estamos. 2 más. 2 más. Ok, venga, 2 más. Bueno, depende del que conteste. A ver, la facilita. La facilita que es. No, son bromas. En el Salmo 82 y otros versículos habla, Dios está en la reunión de los dioses. Y en el mismo Salmo 82, versículo 6, dice, vosotros sois dioses. ¿Quiénes son esos dioses? Ok. Todos los títulos que se pongan encima de los capítulos de nuestras Biblias no son parte del texto original. Por ejemplo, nosotros en el Salmo 88, en esta Biblia versión Reina Valera, dice arriba, amonestación contra los juicios injustos. Eso no aparece en los textos originales, pero nos ayuda en algunos momentos para entender
la temática de la porción bíblica que vamos a continuación a leer o a estudiar, ¿de acuerdo? Así que en este capítulo se va a hablar de los jueces que actuaban de una forma injusta. Primer dato. Segundo, en nuestras Biblias, el Salmo 82, si ustedes se dan cuenta, empieza con el versículo Dios está en la reunión de los dioses. A modo de información, en las Biblias en hebreo, la información que aparece antes, que pone Salmo de Asaf, sería el versículo primero. Y el versículo primero sería el segundo. Es decir, los que iban a cantar o a recitar el Salmo tenían que saber si era un Mictán, si era un Mizmor. Es decir, tenían que saber la información para saber cómo cantar y con qué instrumento cantar o tocar el Salmo, ¿verdad? Porque hay instrumentos de cuerda, de viento, de percusión. A veces se podían utilizar los tres, a veces uno solo, a veces una cuerda más pequeña, una arpa más pequeña, en fin. Lo que quiero decir con todo esto, que el Salmo va dirigido a los jueces. Y los jueces tienen una prerrogativa y es hacer justicia, ¿sí o no? Para eso está un juez, para ser justo, no para ser injusto. Entonces, como la prerrogativa o la capacidad de poder impartir justicia, un hombre como juez, se asemeja, se parece mucho a lo que Dios hace, que es como juez justo, impartir justicia. En este texto, a los shoftim, a los jueces, se les llama Elohim. Y yo ya dije en esta tarde, si se acuerdan, que la palabra Elohim es el primer nombre que aparece en Génesis 1:1 en la Biblia en hebreo para hacer referencia a Dios, nuestro creador. Pero la palabra Elohim es un término polivalente. Es decir, si yo cojo la palabra Elohim, la puedo utilizar sin ningún problema para dirigirme a nuestro Dios, porque Él es nuestro Elohim. Amén, hermanos, ¿me entienden? Pero cuando usted va a los 10 mandamientos, se lo voy a leer despacito, a decir para que lo oiga, dice, Lo yishyech leja Elohim al panay. Lo yishyech leja Elohim. No tendrás delante de tu cara dioses ajenos. Entonces, ¿por qué dice no tendrás dioses y emplea la palabra Elohim? Porque la palabra o el término Elohim, repito, es un término polivalente, que lo puedo utilizar para hablar de mi Dios, de nuestro Señor, pero cuando tengo que pronunciar la palabra dioses, no me queda más remedio que volver a utilizar el término Elohim, que significa dioses. Entonces tenemos el término Elohim para Dios, nuestro Dios. Lo tenemos para dioses, en los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos. Y también vuelve a aparecer un tercer ejemplo en el Salmo 88, donde dice, Dios está en la reunión de los dioses. Dios está con los jueces. ¿Me explico? Porque ustedes jueces, como yo que soy juez, tienen que hacer justicia. Entonces, es como una similitud entre vuestro trabajo y el mío, entre impartir justicia a los hombres y yo imparto justicia desde mi trono. Entonces, en este caso, en el Salmo 88 y en otros pasajes bíblicos, cuando se emplea la palabra dioses, ni mucho menos es una referencia al politeísmo, como por ejemplo los griegos que tenían sus múltiples dioses, o los romanos, sino es un término
que se puede emplear de 3 formas diferentes: para dioses o ídolos, para los jueces que imparten justicia, o para nuestro Dios, que es el juez y Dios justo de toda la tierra. Pero no son dioses como los mormones, que dicen que Dios primeramente fue un hombre que fue evolucionando hasta llegar a un nivel en el que se convirtió en un Dios. No, no es eso. Es simplemente la explicación que le acabo de dar. Amén. Muy bien, venga la última. Amén. Si los ángeles caídos están encarcelados, ¿quiénes son los demonios que operan en estos tiempos? No todos los ángeles caídos están, como dijo, en prisiones. Encarcelados. No todos. Yo le voy a leer un par de versículos. El primero se encuentra, por ejemplo, en Judas, la carta de Judas, capítulo 1, verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio o para el día del gran juicio o el juicio del gran día. Eso es en Judas. Pero también en la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, a las partes más profundas de la tierra, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Es decir, no todos los demonios, o mejor dicho en ese momento, no todos los ángeles que pecaron, que se rebelaron contra Dios, fueron arrojados a prisiones de oscuridad. Por ejemplo, la Biblia en Apocalipsis nos dice que hay 4 demonios tremendamente poderosos y destructivos que en este momento están atados junto al río Éufrates. Y que cuando sean soltados estos demonios tremendamente agresivos y con un odio tremendo a la raza humana, lea lo que va a suceder cuando son sueltos. Luego esos 4 sabemos que están atados. También dice la palabra de Dios que hubieron demonios en la época de Noé que se mezclaron con las hijas de los hombres y nacieron los nefilines, con N, los nefilín, que la Biblia lo traduce como gigantes, pero no son gigantes. La palabra gigante está mal traducida. Nefilín son bravucones, soberbios, arrogantes, peleones, ¿verdad? Bravucones, ¿verdad? Entonces, esos demonios que tuvieron la osadía de querer mezclarse con la raza humana, esos fueron arrojados a prisiones de oscuridad para que nunca más vuelva a suceder semejante disparate. Cuando Dios dijo, se acabó, hasta aquí llegamos, borrón y cuenta nueva. Por eso en el satanismo, en la brujería, hay prácticas que se llaman súcubo e incubo, que tienen que ver con todos estos pecados, con todas estas perversiones. Ahora bien, no todos los demonios están atados. Satanás no está atado. Los demonios no están sueltos, no están atados, están sueltos por todas partes. Entonces hay, según la Biblia, demonios tremendamente poderosos y destructivos que están atados para un momento, y hay otros que están sueltos en este momento, como están sueltos los ángeles, como está suelto Satanás. Satanás es un reo condenado a muerte en libertad condicional. El otro día pasamos por la cárcel de San Quintín y yo me leí toda la historia de la cárcel de San Quintín, cuándo se abrió, cuándo no se abrió, a quién mataron, a quién no mataron, quiénes están dentro, cuántas condenas tiene, cuántas... Y el 88% de los presos de San Quintín están condenados a muerte. Muchos de ellos desde los años 80, 90, pero están vivos, pero ya están condenados a muerte. Solamente falta que el juez diga mañana, ¿verdad? Satanás es un ser condenado a muerte, a la destrucción total y absoluta, ¿verdad? Con todos sus ángeles y demonios, porque dicho sea de paso, el infierno no fue creado para el hombre, sino para Satanás y sus demonios. Eso lo dice la Biblia. Si nos sorprende lo maravilloso del cielo, con las calles de oro, las puertas de perla, etcétera, etcétera, imagínense lo tremendo que tiene que ser el infierno. Pero ¿quién lo creó? ¿Lo creó Dios? ¿Para quién? ¿Para nosotros? No, para Satanás y sus demonios. Pero si ustedes se quieren ir con él, aprovechen y váyanse, ¿verdad? Pero Satanás no está en el infierno, no está atado. Dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. Está suelto, ¿verdad? ¿De dónde vienes?, le dijo el Señor a Satanás. ¿De dónde vienes? Dice, de rodear la tierra. ¿Oh sí? Porque no puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Estuvo en el Edén, estuvo en la casa de Job,
estuvo en el desierto tentando a Jesús, estuvo en el pináculo del templo en Jerusalén, ¿verdad? Es un ser amargado, frustrado, no tiene amigos, no tiene iglesia, no tiene familia, no tiene padres, no tiene nada. Es un ser errante, amargado porque sabe que le queda poco tiempo e intenta conseguir sus objetivos en el poco tiempo que le queda. Pero mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias. Amén. No importa lo que te dijeron, no importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.